Buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre las nociones básicas de la geometría, trigonometría, álgebra y precálculo. La geometría se divide en dos partes. Geometría plana es aquella que estudia las figuras planas que tienen únicamente dos dimensiones, las cuales son largo y ancho. Y geometría del espacio, esta estudia las propiedades de los cuerpos geométricos provistos de largo, ancho y puede ser altura o profundidad. Los elementos básicos de la geometría son el punto, la recta y el plano. El punto usualmente se representa con una X y a este se le da una letra mayúscula. La recta se representa con una porción de la misma y se le designa una letra minúscula. Y al plano, este se representa con una porción del mismo y se le designa usualmente una letra griega. Posiciones relativas entre rectas. En las rectas paralelas no hay ninguna intersección. Cuando tenemos una recta secante, estas se intersectan formando ángulos agudos y obtusos entre ellas. Y las rectas perpendiculares son las que se intersectan formando ángulos rectos entre sí. Ecuación de la recta. La ecuación general de la recta describe el comportamiento de todas las rectas existentes en el plano cartesiano. Esta se expresa la forma y igual a mx más b, donde m representa la pendiente de la recta y b es el punto de intercepción con el eje y. Con un ejemplo esto queda mucho más claro. Para hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto 1, 2 y tiene una pendiente de menos 5, usamos esta información y la sustituimos en la ecuación, donde sabemos que m es igual a menos 5, entonces y es igual a menos 5 por x más b. Ahora tenemos que buscar la b y sabemos que la recta pasa por el punto 1, 2. Se reemplazan estos valores de x igual a 1 y y igual a 2 en la ecuación que estamos buscando. Y como resultado tenemos que 2 es igual a menos 5 por 1 más b. Si despejamos en este caso la variable que es b, entonces nos queda 2, el menos 5 pasa a sumar, quedando como resultado 2 más 5 igual a b. Y finalmente, pues nos damos cuenta que b es igual a 7. Triángulos. Un triángulo se define como la unión de tres puntos no colineales y se clasifican de dos maneras, según la medida de sus lados, y en estos tenemos el triángulo equilátero. Este tiene todos sus lados de igual medida. El isósceles tiene dos lados iguales y uno diferente. Y el escaleno es aquel que todos sus lados son de diferente medida. Y los triángulos que se clasifican según sus ángulos son el acutángulo, en el que todos sus ángulos son menores de 90 grados, el rectángulo, el cual tiene un ángulo de 90 grados, y el obtusángulo, el que tiene un ángulo mayor de 90 grados. Trigonometría y los orígenes de las razones trigonométricas. Bueno, el estudio de las funciones trigonométricas se remonta a la época de Babilonia, y gran parte de los fundamentos de trigonometría fueron desarrollados por los matemáticos de la antigua Grecia, de la India y de estudiosos musulmanes. El primer uso de la función seno está escrita en el Sulba-Sustras. Esto fue en el siglo 8 al 6 a.C. Las funciones trigonométricas fueron estudiadas por Hiparco de Nicea, quien fue un astrónomo, geógrafo y matemático griego. La trigonometría es el estudio de la relación entre los lados y ángulos de un triángulo, rectángulo y una circunferencia. Debido a esto, se definieron una serie de funciones llamadas razones trigonométricas. Estas son el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. En el teorema del seno, o teorema de los senos, es un resultado de trigonometría que establece la relación de proporcionalidad existente entre las longitudes de lados de un triángulo cualquiera con los senos de sus ángulos interiores opuestos. Es decir, para aplicar el teorema del seno, se necesita conocer dos lados y un ángulo interior opuesto a alguno de estos dos lados, o bien un lado y dos ángulos. Uno de ellos obviamente tiene que ser opuesto a este lado. Y el teorema del coseno o teorema de los cosenos es un resultado de trigonometría que establece la relación de proporcionalidad existente entre las longitudes de lados de un triángulo cualquiera
con los cosenos de sus ángulos interiores opuestos. Es decir, para aplicar el teorema del coseno, se necesita conocer la longitud de los lados y la medida de un ángulo interior opuesto al del otro lado. Concepto de escala. La escala es la relación que existe entre las dimensiones reales y las del dibujo, que representa sobre un plano o un mapa. Por ejemplo, si una escala indica una proporción de 1/15.000, significa que un centímetro en el mapa representan 15.000 en la vida real. En este mapa que tenemos en la presentación, se ve un mapa topográfico donde se indica una escala de reducción, la cual es de 1 a 250.000. Esto significa que cada centímetro en el mapa físico son 2,5 kilómetros en la vida real. Álgebra. Álgebra es el nombre que identifica a una rama de la matemática que emplea números, letras y signos para poder hacer referencia a múltiples operaciones aritméticas. El término tiene su origen en el latín álgebra, el cual a su vez proviene de un vocablo árabe, que se traduce al español como reducción. El precálculo es la rama de la matemática que se encarga del estudio de los incrementos de las variables, pendientes de curva, valores máximos y mínimos de funciones y también de la determinación de longitudes, áreas y volúmenes. Su uso es muy extenso, sobre todo en ciencias e ingeniería. Bibliografía. En el primer enlace está todo lo relacionado con la geometría. En el segundo obtenemos la información de la ecuación de la recta. En el tercero hay conceptos básicos de trigonometría. En el cuarto está todo lo relacionado con el álgebra. En el quinto tenemos la información de qué es el precálculo. Y en el último tenemos las imágenes de la presentación.